Nos satisface mucho tener a Antonio Almonte, un reconocido técnico y además político del Partido Revolucionario Moderno. Él es el ministro de Energía y Minas, tiene una altísima responsabilidad en la reconducción de la situación del sector eléctrico y del sector minero en la República Dominicana. Todo el mundo lo conoce por sus acciones, especialmente como responsable de la parte energética del Partido Revolucionario Moderno. Desde que se inició el gobierno, Antonio Almonte fue designado ministro de Energía y Minas, asumiendo las responsabilidades completas de ese ministerio que antes estuvo fraccionado, dividido, el sector eléctrico todavía completamente aparte, y el ministerio estaba responsable nada más que de la parte minera. Nos interesa conocer, Antonio, cómo ha ido la reforma del sector eléctrico y los cambios. Ya se firmó el pacto eléctrico, por ejemplo. ¿Ha servido para algo? Por comenzar con un tema en el que tú tuviste una participación destacadísima, te opusiste a que se firmara en el pasado gobierno el pacto eléctrico, pero finalmente en esta administración se firmó. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Fausto. Saludos a todos los televidentes y muchas gracias a ti, Fausto, por esta invitación. Ya le echaba de menos. Habíamos quedado en sí, eso. Sí, porque había venido ya sí. Muchas veces. Sí. Mira, con relación al tema del pacto eléctrico, quizá tenga que volver a aclarar que en la ocasión, hace un par de años, el PRM y yo como vocero expresamos nuestra oposición a la firma del pacto eléctrico por una razón principal, y es que la propuesta que hizo el gobierno del presidente Danilo Medina en lo que se refiere al contenido del pacto eléctrico dejaba fuera, no incluía un conjunto de medidas, decisiones que nosotros estimábamos eran necesarias. Y nos parecía que la reforma que el sector eléctrico necesitaba iba a quedar un poco muy deficitaria desde el punto de vista del PRM. Cuando llegamos al poder, entonces nosotros iniciamos inmediatamente algunas decisiones, tomamos algunas decisiones y hemos iniciado un proceso que incluyen esas reformas que queríamos y que no estaban contempladas en la propuesta de Danilo Medina. Entonces, en ese sentido decidimos firmar el pacto porque aquellas exigencias que le hacíamos al gobierno, que eran exigencias para ser ejecutadas desde el Estado, no tenía sentido nosotros seguirla haciendo porque ahora nosotros éramos gobierno. Y que lo que le corresponde al PRM, le correspondía o le corresponde es realizar, poner en marcha esas iniciativas de cambios, de reformas, y las otras cosas contempladas y acordadas de consenso por la mayoría de los participantes en el pacto eléctrico, también acogerla y echarla hacia adelante. Esa fue la razón, no es como alguna gente quizá entendió de que decíamos una cosa y después hicimos otra, no, es que aquella vez, y están los puntos por escrito de cuáles eran los motivos, aquella vez nosotros teníamos una serie de solicitudes al gobierno, pero ahora si somos nosotros el gobierno no tenemos que solicitarnos. Pero el sector social le acompañó a ustedes en los reclamos, sobre todo relacionados con cómo era que el pacto iba a reducir el costo de la energía eléctrica. Posteriormente, cuando se firmó el pacto, el sector social se quedó fuera, no quiso firmar ahora. Sí, el sector social, muchas de las cosas contempladas en el pacto que se firmó, y algunas incluso asumidas por nosotros, fueron propuestas y respaldadas por el sector social. Obviamente hay algunas que yo incluso no recuerdo bien cuáles son, hay algunas que no están contempladas, y nosotros lo que hemos dicho es, bueno, pero todavía hay posibilidad de hacer otra ronda de diálogo para ver si se pueden incorporar más elementos que contribuyan a fortalecer la reforma que ya sugiere el pacto eléctrico. Lo que nosotros sí como partido, lo digo responsablemente, y como gobierno, nos oponíamos y nos oponemos es a enredarnos de nuevo en una vorágine de discusiones que llevó en la primera fase a varios años de discusiones para abordar el pacto eléctrico. Entonces las reformas y una serie de cambios contemplados y previstos no pueden esperar más. Nosotros no teníamos esa oposición
a todas las cosas que plantea el sector social, y repito, muchas de ellas están contempladas en las decisiones que fueron aprobadas y que están en el pacto eléctrico. Naturalmente, cuando se llega a un pacto que implica una reforma más o menos trascendente del sector eléctrico con tantos intereses, es muy difícil pretender que tú vas a tener el consenso del 100%. De todas maneras, no hay nada que impida que el gobierno recoja, por la vía que haya sido expresada, algunas iniciativas del sector social y comience a implementarlas. Ahora, tú decías, ¿para qué ha servido? O sea, ¿cuál es...? ¿Qué resultados tenemos de firmar el pacto si seguimos teniendo energía muy cara, seguimos teniendo déficit, seguimos teniendo pérdidas? Los precios de la energía son muy altos? Sí, mira, debo decirte lo siguiente. En primer lugar, el pacto eléctrico, que implica medidas de tipo tarifarias, que implica medidas en el orden de los subsidios, que implica medidas en el orden de la reestructuración o transformación de la institucionalidad del sector, por ejemplo el caso de la CDE, que implican medidas asociadas a fortalecer la regulación a través de la superintendencia. Ninguna de esas acciones son frutos de ciclo corto. Sabes que a nivel de agricultura se habla de fruto de ciclo largo y fruto de ciclo corto. Incluso la reducción de pérdidas. En el sector eléctrico, la mayoría de las acciones que tienen impacto trascendente, no todas, la mayoría, se llevan un tiempo. Y lo importante, para mí, es uno examinar si la tendencia y el camino que se va siguiendo podría conducirnos a que en el mediano plazo tengamos un sector eléctrico transparente, más eficiente, etcétera. Y sobre eso yo puedo, en los minutos que siguen... No, por supuesto. Yo tengo realmente sumo interés en conocer, por ejemplo, el presidente emitió un decreto que se interpretó inicialmente como de eliminación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, como parte de un proceso. Eso es una transformación de la estructura organizacional e institucional del Estado Dominicano, porque había que transferir al Ministerio de Energía y Minas la responsabilidad de la dirección del sector eléctrico. Fíjate. ¿Cómo ha ido ese proceso de reducción de esa estructura? Esa decisión, esa acción, fue una de las acciones planteadas por nosotros en el marco de la discusión del pacto eléctrico. En el marco de la discusión del pacto eléctrico, nosotros planteamos y retuvimos siempre la necesidad de eliminar la CDE, hacer una transformación a nivel estructural de la gestión del Estado del sector eléctrico, que incluía la transformación de la CDE. Y eso está conectada con un propósito, o sea, con un consenso casi nacional, y que el presidente Danilo Medina de alguna manera lo recogió cuando se aprobó la ley 113. La ley 113 que creó el Ministerio de Energía y Minas tenía el propósito expreso de incorporar en el ministerio un conjunto de responsabilidades que estaban dispersas en diferentes instituciones. Sí, pero él emitió los decretos. Danilo Medina aprobó esa ley 113 que establecía taxativamente en su artículo 2 que las funciones, atribuciones, responsabilidades políticas, etcétera, que estaban en manos de la CDE serían transferidas al Ministerio de Energía y Minas, lo que significaba que el Ministerio de Energía y Minas pasaba a ser el rol, y lo decía textualmente la ley, lo dice, el órgano rector de todo el sector energético y minero del país. Y esa ley 113, 2 meses o 3 meses después de ser aprobada, el propio Danilo Medina propone al Congreso su modificación con la ley 142.13, que frizó esa decisión anterior de transferir al ministerio lo que la CDE hacía. La decisión fue frisada porque la ley 142.13 estableció en su artículo 24 que se suspendía por 5 años. Un periodo de 5 años. La transferencia de esas atribuciones de la CDE al ministerio. Del sector eléctrico. Si estamos en el 2013, 5 años en el 2018. Lo que quiere decir
que la CDE o que las funciones de la CDE debieron haber sido transferidas al ministerio en el 2018, pero no se hizo. Tampoco. Significa eso, Fausto, y esto es bueno que lo diga, que desde el 2018 hasta el 2020, cuando llega Luis Abinader al poder, en agosto de 2020, lo que hacía la CDE era una usurpación de funciones que la ley decía que le correspondía al ministerio, que es todo lo contrario al discurso que han sostenido los críticos del decreto 342. Muchos abogados, ingenieros y críticos que están diciendo que el ministerio usurpa funciones que le corresponden a la CDE, es al revés. La ley 142.13 en su artículo 24 establece taxativamente que las atribuciones, funciones, etcétera, de la CDE pasaban a ser realizadas por el ministerio, pero no lo hizo Danilo Medina en el gobierno pasado y nadie lo criticó. Lo que hizo el decreto 342-20 del presidente Luis Abinader es restablecer la aplicación de esa disposición legal de la 142. A casi un año de la instalación del nuevo gobierno y de la llegada de Antonio Almonte al Ministerio de Energía y Minas, ¿qué queda de la CDE? Fíjate, la CDE todavía jurídica, legalmente existe, porque esa fue otra confusión. ¿Qué fue lo que significó el decreto 342-20? No la eliminación de la CDE, estableció la liquidación. ¿Y cuál es la diferencia entre liquidar y eliminar? La liquidación significa esencialmente la organización de los activos, las responsabilidades, los bienes de una institución y la disposición, o sea, la organización, la disposición, evaluación, transferencia de alguna de esas cosas. Ahora, en el marco de la ley, lo que elimina la eliminación de la CDE o su desaparición o disolución tiene que hacerse por ley y el decreto, y en el informe que hicimos hace poco, establecíamos claramente que en los próximos días, o sea, esperamos que en este mes que viene o este mes, porque ya está en borrador, se va a proponer una ley al Congreso para modificar el artículo 138 de la ley 125, que es la que crea la CDE. Si se aprueba esa ley, con esa propuesta de modificación del artículo, quedaría por ley eliminada la CDE. Ahora, mientras tanto, su estatuto jurídico es de que existe. Ahora, lo que ha hecho el presidente, en función de la potestad que le otorga la Constitución de la República como máxima autoridad de la administración pública y con competencia para proponer en el marco de la Constitución y la ley la reorganización, cualquier iniciativa de cambios en la administración, lo que ha hecho el presidente es decir, bueno, la CDE transfiere al Ministerio de Energía y Minas lo que dispone el artículo 24 de la ley 142.13 en lo que se refiere a un conjunto de responsabilidades y funciones. Y el ministerio lo asume. Y entonces, cuando se apruebe la ley, es que se desaparece la CDE. Ahora, la CDE tenía contratos. Tiene contratos. Esos contratos están siendo administrados. No, esos contratos que eran contratos con las empresas generadoras convencionales térmicas y contratos con las renovables. Y sobre eso también he escuchado falacias. Y voy a decir lo siguiente. Los contratos que tenía la CDE con las empresas convencionales debió ser por licitación. Pero la CDE... El establecimiento de esos contratos. Claro, la licitación con las empresas distribuidoras. Pero la CDE, corrijo. Debieron ser firmados con las empresas distribuidoras. La CDE hizo la licitación. Sí. En el 2016 o 16, 17, algo así, hicieron la licitación, que era cuando se vencían los contratos del Acuerdo de Madrid. Para sustituirlo, hicieron licitación nacional, participaron las empresas nacionales y entonces se firmaron contratos. Esos contratos, lo que yo digo que hizo la CDE, la firma con esa empresa generadora y después ella misma firma contrato con la distribuidora, porque al final
quien compra y vende energía son las distribuidoras. Son las distribuidoras. No La era CDE es un intermediario. Un intermediario innecesario, Innecesario. porque los distribuidores existían. Sí. Eso fue una violación a la ley 125.01 de electricidad, que nunca la denunciaron los que hoy denuncian. Sí. Lo que ha hecho ahora, lo que manda el decreto y lo que está haciendo la comisión que está ahora a cargo de la CDE es transfiriendo a quienes debieron tener esos contratos a la generadora. Ahora, algunos dicen, esos contratos van a encarecer el precio de la energía y va a contribuir a la quiebra de la distribuidora. Pero señores, las empresas distribuidoras, desde que se firmaron los contratos, son las que están pagando esa energía. Porque ¿quién es que le compra la energía? ¿Quién es que vende esa energía? Las distribuidoras. Es la CDE, es la distribuidora, de manera que lo que se transfiere es la titularidad del contrato. Sí. Pero los precios de la energía siguen igual, lo que quiere decir que es una falacia decir que eso tiene impacto económico. Pero hay un convidado afectado que es el Estado Dominicano, porque el déficit del sector eléctrico siempre ha sido muy alto y hay un subsidio que el Estado ha establecido, que es un barril sin fondo, es mucho dinero el que se mueve, hay muchos intereses involucrados y no ha habido manera de eliminar el subsidio por el déficit. Sí, pues ¿Qué hemos hecho en esa dirección? No, te voy a decir, yo leí en esta semana y he escuchado a algunos esta semana decir alarmado que el déficit y que la carga financiera para el Estado Dominicano, el sector eléctrico ahora va a ser igual o superior a los años anteriores. Yeah. Eso es una falacia, Fausto. Sí. Sí, miren, en el año 2019, el aporte que tuvo que hacer el Estado al sector eléctrico, a las distribuidoras, a la CDE y a la distribuidora, fue de 109,000 y pico de millones de pesos. ¿Y tú sabes cómo lo hizo? Había alrededor de 70,000 millones, que fue, eso es el 19, sí, que fueron claramente establecidos, previstos, etcétera, a las sedes, pero después las sedes abrieron y utilizaron una línea de crédito con el Banco de Reserva por cerca de 30,000 millones de pesos. Pero además, al final de su ejercicio, el gobierno también tuvo que asumir una deuda de casi 300 millones de dólares con las empresas generadoras. Si tú le sumas el aporte claramente establecido que dice Hochi por encima de la línea, es decir, el formal, sí, 70 y pico, le suma el uso de casi 30,000 millones de pesos por la línea de crédito del Banco de Reserva, y luego los más de 300 millones de dólares para cerrar la deuda con los generadores, tú te das cuenta que fueron 109,000 millones de pesos lo que el Estado Dominicano le aportó al sector eléctrico en el 2019. En el 2020, el año pasado, que ellos gobernaron, el gobierno anterior estuvo hasta agosto y después nosotros hasta diciembre, fueron 70,000 y pico de millones de pesos. Y ahora, en el 2000... Lo que va del 2021, 6 meses. En el 2021, 6 meses, nosotros llevamos una proyección, te puedo decir exactamente el número, una proyección de que no va a pasar de los 50,000 y pico millones de pesos, que es muy diferente a los 109,000 de 2019 y todavía muy por debajo de los 79,000 de... Eso con todo y el presupuesto general estimado y después reestimado, es decir, que se refiere incluyendo el complementario. Que en el 2021 podría llegar a los 100,000 millones. No, si esto es el semestre, enero, junio. No estoy diciendo que lo tenemos ahora, estoy diciendo la proyección de acuerdo al presupuesto general estimado y reestimado con el complementario. Para final de año, la proyección nuestra es que sean unos 50,000 y pico millones de pesos. Esa es la proyección de que en el año para el 2021. Ya, sí, si puede ser un poco mayor, no te lo puedo negar que eso puede que suceda, pero yo te voy a decir, de la línea de crédito utilizada por el Banco de Reserva, utilizado por el gobierno, por el sector eléctrico el año antepasado y pasado, que una línea de crédito que utilizaron como 30,000 millones, en el 2019, por ejemplo, nosotros ahora solamente hemos utilizado de esa línea unos 600 millones.
¿Qué quiere decir? Que si tú lo multiplicas por 2, podríamos llegar a 1.000 millones, que está muy diferente a 30.000 millones y a 27.000 millones. Eso significa Lo que quiere los decir, costos del sector eléctrico pero además, se han reducido. No, yo te voy a decir, te voy a explicar ahora. Segundo, hay otro aspecto. ¿Cuál es? Nosotros no tenemos deuda con los generadores. Ya. La deuda con los generadores, que en años anteriores había que asumir al final, a pesar del subsidio, el gobierno también tenía que asumir cientos, 200, 300 millones de dólares, como pasó en el 19. Nosotros no tenemos deuda con los generadores. La deuda con los generadores ahora mismo es una deuda muy bajita y no tiene 2 meses. Si nosotros estamos pagando mensualmente la energía eléctrica a los generadores, y por esa razón el abastecimiento de electricidad a la población anda entre el 98 y 99%. Los apagones están... Claro, y la gente se queja más porque mientras más se acostumbra a tener energía todos los días, cuando aparece un apagón de 1 hora o 2 horas, más se molestan. Bien. Pero si usted ve el abastecimiento, los indicadores, cuando antes era 94 y 95%, nosotros estamos abasteciendo 98 y 99% de energía eléctrica. Tenemos un servicio de oferta de electricidad mucho más estable. ¿Qué pasa? No hay apagones, sí ocurren apagones. ¿Por qué ocurren apagones? Porque el desastre en las redes, transformadores y subestaciones, y la ausencia de medidores que nos dejaron en la distribuidora, pues se expresan en que cada rato hay fallas y hay que sacar circuitos de circulación. ¿Por qué? Porque hay que hacer reparaciones o porque no tenemos todavía la cantidad de medidores necesarios, aunque se están haciendo las gestiones para comprarla, pero nosotros no tenemos ahora mismo apagones financieros. ¿Por qué? Porque los generadores reciben el pago de su factura y por consiguiente tenemos abastecimiento. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas. En un momento retornamos. En esa relación con los generadores, ahora sin deuda, se supone que hay mejor posibilidad de hacer transacciones, negociaciones, porque un componente del costo del Estado dominicano es precisamente el atraso tradicional que hubo en el sector eléctrico. ¿Ustedes han renegociado alguno de estos acuerdos o todavía están vigentes acuerdos concertados en el gobierno pasado? Con eso... Es una tremenda pregunta, Fausto, porque es algo que hay que entenderlo para comprender lo que pasa en el sector eléctrico. Lamentablemente, nosotros llegamos y encontramos que el 92% de la energía que compran las distribuidoras para vender están mediante contrato, que de acuerdo a la ley 125.01 no debió pasar del 80%. La ley establece contratación hasta un 80% y 20% venderlo en el mercado spot. En el mercado libre. Sí. Pero el gobierno anterior contrató hasta el 92%. Y contrató a algunos a muy buenos precios, a otros a precios que a lo mejor tenían su derecho y sus razones, pero que para la distribuidora en algunos casos están resultando elevados. Nosotros tenemos que respetar los contratos establecidos por el Estado, porque el Estado continúa, está la continuidad del Estado. Y no hemos hablado ni planteado renegociación. Si algún día se da, pues se dará. ¿Y cuál es el periodo de tiempo de la mayoría de esos contratos? Exacto. Entonces hay algunos contratos que tienen un periodo de tiempo de 10 años, 12 años, pero hay otros que se vencen el año que viene. Entonces estamos tratando de esperar que se venzan, son unos 500 y pico megavatios. Se vencerá el próximo año y entonces las condiciones serán otras, porque tendríamos una buena cantidad de energía liberada. ¿Eso le abre a ustedes la posibilidad de reducir el precio de la energía eléctrica? Nos abre la posibilidad de reducir el próximo año el precio de la energía eléctrica que se va a vender al consumidor, eso es cierto. Pero hay un asunto que pasó con los contratos que firmó el gobierno pasado, que lamento que algunos analistas no lo destaquen, y es que tú tienes, increíble, que empresas como Edesur tiene contratada más energía que la que le corresponde vender. ¿Así? ¿Es posible eso? Sí, no, así es. Y entonces la tiene contratada a un precio
promedio, que como es más de la que le corresponde vender, tiene que vender el restante en el mercado de spot para que otra distribuidora o generadora la compre. Es decir, Y que la Edesur venden se convierte... y la venden en el mercado de spot Ajá, a un precio inferior que como la compra que como por la contrato. compra. Pues eso es pérdida neta Y para eso Edesur. es un abuso contra Edesur, contra el sector eléctrico, contra el distribuidor, y que debió ser sujeto de crítica o análisis por lo que le dan seguimiento al sector eléctrico. Esa cuestión la estamos pagando nosotros y tenemos que respetar los contratos. Esperamos que el próximo año esas cosas sean resueltas. Esas no son culpa de los generadores. Eso es culpa del funcionario del gobierno que hace esos contratos. Y en esos contratos no hay cláusulas de salida o cláusulas de revisión sobre aspectos que el contratante considera que pueden discutir. Hay cláusula, Fausto. Hay unas y otras. Generalmente los contratos, las empresas de electricidad aquí en toda parte del mundo, mientras mejores empresas son, yo lo digo así con toda sinceridad, sin ironía, mientras más sólidas son las empresas, más conocen cómo elaborar y estructurar el contrato. Yo siempre he dicho, quien tiene que tener mucho cuidado con la estructuración de los contratos de compra-venta de energía es el representante del Estado, en este caso la distribuidora, porque tú estás comprometiendo los intereses y las finanzas públicas y de esa empresa estatal. Entonces, nosotros no tenemos ningún cuestionamiento a los tenedores de esos contratos en cuanto a los generadores. Ellos firmaron contratos en base a licitaciones que se hicieron y ellos ofrecieron precio y producto y libremente la CDE lo contrató en la sede que dirigía la administración anterior. Nosotros nos hemos encontrado con el fenómeno en el cual muchas veces Edesur tiene que vender parte de su energía en el mercado de spot porque es superior a la demanda que tiene de sus abonados. Entonces eso no es ningún criterio y nosotros nos encontramos con esa realidad. El próximo año viene el vencimiento de más de 500 megavatios y entonces las empresas distribuidoras tendrán la posibilidad de comprar su energía que necesiten en el mercado de spot, que está a precio mucho más bajo, o contratos que sean convenientes. ¿Cómo incide el factor petróleo, precios, muy poco, en el precio de la energía final? Muy poco, porque el petróleo ya hoy tiene una participación, los derivados del petróleo tienen una participación muy pequeña, menos del 12 o 13% en lo que es la energía que se produce en el país. El mayor peso lo tiene el gas natural, lo tiene el carbón, van creciendo las renovables y entonces el petróleo no tiene ese gran impacto ya en los precios, en los precios de la electricidad. Te puedo decir... Pero cuando el Estado Dominicano decide, Antonio, que está supliendo el aumento del precio del petróleo, eso que no se traspase a la sociedad, a la población, ¿eso también abarca al sector eléctrico? No puede decirse que al sector eléctrico, por lo menos no en primera instancia, de manera importante, te voy a decir por qué razón. Porque el sector eléctrico, la ciudadanía está pagando el precio de electricidad al mismo precio, no. La tarifa tiene el mismo valor desde el año 2011, la tarifa. Ahora, la factura llega diferente y hay dos razones fundamentales por las que llega diferente. Primero, porque depende de lo que tú consumas todos los días, electricidad. Si tú compras más libra de arroz, más cuarto date en arroz. Pero mientras tú más consumes, más alto es el precio. Sí, pero exacto. Pero la segunda razón es la variación de la tasa de cambio. Usted pone la tarifa en peso, pero como el peso se devalúa, ¿entendiste? Entonces, para comprar la misma cantidad de energía que el generador te la factura en dólares, tú tienes que poner más dinero sobre la mesa y buscar más peso. Y por consiguiente, la gente ve que todos los años tiene que pagar más. Eso es lo que tiene que ver con el precio de la electricidad, uno de los factores. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora que la diferencia entre el precio de venta de la electricidad y el precio de compra para las distribuidoras
en algunos casos es 2 centavos menos. Sí. Y con esos 2 centavos, 2.5, 1.8 centavos de diferencia, de margen de diferencia bruta, usted no puede solventar lo que son las necesidades de las empresas distribuidoras. Y eso es un tema. Por un lado, el precio de venta no ayuda para tener un margen mayor, y el precio de compra es no, por supuesto, elevado. uno lo ve y lo sufre, porque hasta los 700 kilovatios por mes tú pagas 3 y 4 centavos. Pero cuando tú subes de ahí en adelante, ya tú te das cuenta que paga 10, 11 centavos por cada kilovatio que consume. Así es. Ahora, ¿cómo ha incidido Punta Catalina y su entrada en operación en el abaratamiento del combustible? ¿Se puede decir que Punta Catalina produce energía más barata que la que produce el sector eléctrico privado? Punta Catalina vende la energía y a la distribuidora a precio inferior al precio promedio de los contratos del sector privado que le vende a la distribuidora. A la distribuidora. Sí, a 8 puntos y pico centavos, que es inferior a 9 centavos, a 11, a 10, depende. Hay contratos más baratos, pero la mayoría, el promedio de los contratos y es superior al de Catalina. O sea, Catalina vende a un precio inferior. Ahora, y eso es importante porque se trata de una central que vende una cantidad enorme de energía, y por consiguiente, si esa energía fuese suplida por productores basados en digamos, fuel oil, etcétera, entonces sería energía mucho más cara. Es decir, obviamente que la entrada de Punta Catalina contribuye a estabilizar el precio de la electricidad a un nivel inferior. Y yo pienso que a partir del año que viene se va a ver mejor el resultado cuando se reduzcan la cantidad de contratos que tienen precio elevado, y entonces la gran cantidad de la energía dependa de Punta Catalina y del mercado de spot. Debemos tener unos precios más reducidos de electricidad. Y las 2 plantas de Punta Catalina están produciendo lo que se entiende se contrató para nosotros tenemos las 2 plantas de Punta Catalina produciendo de manera normal con una potencia de más de 350 megavatios. Cada una. Sí. Es decir, están sobre los 700. Sí. Nosotros no estamos, eso estoy hablando de potencia bruta. Nosotros no estamos operando aquella potencia que fue sujeto de polémica y que querían decir que tenía Punta Catalina, porque nos hemos dado cuenta que no es saludable para las calderas, y tampoco no se corresponde mucho con las especificaciones técnicas que hemos podido constatar del diseño de la central. Está operando de una manera normal, pero con muchas incertidumbres. ¿Cuáles incertidumbres? Es bueno señalar. En primer lugar, el sistema de control de calidad del aire de la planta número 1, ACQS, es muy inestable en lo que se refiere a la calidad de su desempeño. Y por esa razón, cada cierto tiempo tú ves que por la chimenea de la Punta Catalina 1 sale una humareda muy oscura, densa, negra, que significa un mayor nivel de presencia de contaminantes, aún así por debajo de la norma, pero bueno, superior a cuando está produciendo de manera normal, que usted ni siquiera ve que sale humo. Entonces, hay una inestabilidad y nosotros lo hemos identificado y le hemos notificado al consorcio constructor. Hay también ¿Catalina fue recibida? ¿Fue recibida por el Estado Dominicano? Provisionalmente. La recepción provisional de Punta Catalina 1 ocurrió en octubre del año 2019, si no me equivoco. Y la de Punta Catalina 2 el 24 de abril del año 2020. La recepción provisional lo que hace es que el Estado, en este caso el dueño de la central, le acepta como bueno y válido un conjunto de aspectos de la central, pero cuando tú recibes provisionalmente, entonces el dueño comienza con la asistencia del constructor la operación de la central. Es decir, que Odebrecht y Ternimón todavía se mantienen en Punta Catalina. Y esa operación de la central, en esa etapa provisional, si es satisfactoria,
en lo que se refiere a lo establecido en el contrato, entonces termina un año después con la aceptación definitiva. Ya. La aceptación definitiva no la hemos entregado y no la hemos podido entregar de ninguna de las dos porque no ha sido satisfactoria 100% las plantas y tiene elementos como la caldera, el hidratador, algunas cosas de la turbina, el sistema de control de calidad del aire y un conjunto de otros elementos. El depósito de la ceniza. El depósito de la ceniza es lo menos, porque en el depósito de la ceniza ellos hicieron inicialmente lo que correspondía en una planta de carbón. ¿Qué corresponde? Bueno, dos cosas con la ceniza. Una, almacenar la ceniza en una especie de relleno sanitario que se va compactando y por otro lado gestionar la venta o la entrega de la ceniza a quienes participan en la construcción de carreteras y cosas. Y ellos acondicionaron el área de la ceniza y fueron, lo que hizo fue que cuando se le entregó a la gestión anterior del gobierno, la sede, esto abandonaron el proceso. Y cuando nosotros llegamos, ahí no había un relleno sanitario compactado, ahí lo que había un cenicero, un botadero de ceniza que fue una irresponsabilidad y que generó mucha expectativa. Ahora usted podrá estar en desacuerdo con que sigan la ceniza ahí, pero si usted va, hace fotos, lo filma, usted se da cuenta que se trata de una deposición organizada, compactada, para que no estén volando como estaban antes. Nosotros hemos notificado, Fausto, al consorcio constructor, todas un listado con su argumentación y sus explicaciones, que también lo hemos hecho verbalmente y por escrito, todas las requerimientos que entendemos deben cumplir en términos de reparaciones, compras, sustituciones, etcétera, para que las dos plantas puedan ser recesionadas de manera final. ¿Y cuándo vamos a tener la auditoría de Punta Catalina, Antonio? Si ya hemos cumplido casi un año del gobierno. Es una gran pregunta que me la hacen a mí en la calle todos los días. Almonte, ¿tú qué tanto hablaste? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está la auditoría de Punta Catalina? Sí. Y entonces Dios como que me ha castigado en ese asunto. Mira por qué, porque el 22 de diciembre del año pasado, nosotros hicimos un llamado a manifestación de interés para la auditoría financiera, hacia la auditoría de los costos de Punta Catalina. Es cuando dice 20 de diciembre del año pasado. El año pasado. Está diciendo de agosto a diciembre, son 3 meses, casi 4 meses. Pero la auditoría, una auditoría de acuerdo a la ley de compra y contrataciones, para un proyecto de la envergadura de Punta Catalina, usted tiene que hacer unos pliegos de condiciones técnicas bien documentados, tiene que informarse lo que usted encontró, hacer un examen y valorarlo bien. Entonces, solo participó una empresa que manifestó interés en esa auditoría. Una sola empresa. Después, como quiera, lanzamos la licitación a nivel internacional, publicamos espacios pagados en periódicos de economía de España, de México, publicamos en Estados Unidos, New York Times, en revistas, enviamos a toda parte. Sin embargo, cuando terminamos había 2 empresas, las 2 locales. ¿Y a qué se debe la falta de interés? Según auditores expertos, algunas firmas auditoras muy famosas han tenido como clientes algunas de las empresas que participan en el consorcio. Es decir, que hay conflictos de interés. Conflictos de interés. De toda manera, la próxima semana, porque justamente ayer hacíamos la revisión final, la próxima semana se va a subir por tercera vez un llamado a licitación de licitación internacional para contratar la firma que auditará a Punta Catalina en sus costos, la ejecución financiera, etcétera. Antonio Almonte no puede revelar ninguna información sobre Punta Catalina que no sea basado básicamente en una auditoría. Y no se mantiene en las mismas condiciones, o sea, lo que anteriormente. Lo que yo quiero decir es que el esfuerzo lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo hasta que tengamos, porque nadie más que yo quiere tener en las manos los resultados de esa auditoría. Y por eso yo me he eximido de hacer acusaciones hasta que no tenga fundamento. Naturalmente que algunas informaciones sobre Punta Catalina, ahora en este proceso de liquidación de la CDE, nosotros vamos a darle al pueblo, por ejemplo, vamos a decirle, de acuerdo a los registros de la CDE, cuánto costó Punta Catalina. De acuerdo a los registros, que la auditoría lo confirme o no después, pero de acuerdo a los registros contables. Los pagos, los desembolsos hechos por el Estado Dominicano al consorcio constructor. Para la construcción de Punta Catalina. No solo lo ha hecho el consorcio constructor, sino los gastos hechos por su cuenta, por la CDE. Porque eso incluye hasta los terrenos, incluye todo. Exacto, pero no
no en el contrato, sino como gastos particular de la sede. Es decir, sí. quien compró el terreno y quien contrataba las firmas asesora, el diseño, la supervisión, etcétera, no era el contrato, sino la sede. Entonces, el costo total de Punta Catalina es la suma de esos dos costos. Ya, muy bien. Me gustaría saber, ¿el Estado va a seguir siendo en el gobierno del PRM el dueño de Punta Catalina o hay alguna posibilidad? Porque Serafín Canario está al frente de Punta Catalina, Sí, con su equipo. Él es el administrador. El administrador, pero eso representa al Estado dominicano. Sí, sí, claro. Se pensó en algún momento, el Estado no tiene por qué tener una planta como Punta Catalina. Sí. ¿Qué es lo que piensan ustedes hacer? Hasta ahora lo que está contemplado es lo siguiente. Punta Catalina se va a constituir un fideicomiso público. La fiduciaria va a ser el Banco de Reservas. En consecuencia, Punta Catalina será como una especie de empresa que permanecerá en el ámbito del Estado. Lo que suceda con ella dentro de 3 años, 5, 4, en el futuro, eso no está todavía definido. Pero nosotros hasta ahora, la decisión que tiene el gobierno es constituir ese fideicomiso público para que ella sea una empresa, un agente independiente que participa en el mercado eléctrico, como establece la ley 125.01, que vende electricidad, y vamos a contratar, se va a salir también ahora la licitación ya definitivamente, para la contratación de una firma que se encargará de operación y mantenimiento de Punta Catalina. Esa licitación debe salir ya en los próximos días porque ya está hecho lo que es el modelo de contrato, el pliego de condiciones técnicas. Eso significa, cuando eso ocurra, que quien se encargará de la operación y del mantenimiento, que incluye la contratación de personal que va a trabajar, etcétera, de Punta Catalina será una firma contratada mediante licitación pública internacional especializada en la gestión, operación de una central termoeléctrica. Es decir, que el Estado y el Ministerio de Energía y Minas sale de la responsabilidad de designación. Sale de esa responsabilidad y eso es importante, porque eso blinda, eso aísla de la influencia política la operación de un activo como Punta Catalina. Eso es muy importante. La otra licitación que está en marcha, ya se lanzó, Fausto, que quizás tú no la ves porque, ¿verdad?, son cosas muy técnicas y tú no estás atento a ellas. Sí. Ya se lanzó la licitación para la auditoría técnica forense de Punta Catalina. Técnica forense. Sí, habrá una evaluación de la construcción desde el punto de vista tecnológico, o sea, técnico, de Punta Catalina. No de costo, de cuánto construyó, sino si los sistemas y subsistemas que integran la central fueron construidos, instalados, etcétera, como corresponde. Qué bueno. Lo que quiero decir con esto es que a la vuelta de un tiempo la República Dominicana tendrá un informe completo. De Punta Catalina. Bueno. Alguna gente se desesperan, pero lo tendrá. Bueno. La auditoría de costos y financieros y la auditoría de sus características técnicas, porque Punta Catalina es un proceso que generó su trauma, es muy grande, y que las futuras generaciones y la presente deben de conocer con cabalidad qué pasó ahí. Y hay mucha expectativa de la sociedad en general. Acerca de qué sucedió ahí. Sobre todo porque Odebrecht es cabeza del consorcio que se responsabilizó de la construcción de esa planta. Así es. Y porque ya está demostrado que se pagaron 39.5 millones de dólares, dicen que 55, comprobado por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, desembolsado a codinomes o nombres que recibieron el dinero por Punta Catalina. Yo está muy informado. Bueno, un poco. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo. Los codinomes es lo que le llaman los sobrenombres. Los sobornos. Los sobornos. Así es. En un momento volvemos. Antonio, pero ya el Consorcio Unificado de las Sedes hizo una investigación, contrató abogados, sometió un expediente de más de 300 páginas sobre la administración de las EDES, las 3 EDES. En ese proceso yo vi en la rueda de prensa en donde se dio la información que el ministro de Energía y Minas estaba ahí con Andrés Astacio, el coordinador de las EDES.
Así es. ¿Qué participación tiene Antonio Almonte en ese seguimiento? Bueno, ¿Por qué contratar abogados aparte y no entregarlo al Ministerio Público directamente? bueno, lo que pasa es que había que hacer una investigación bien concienzuda, sobre todo desde el punto de vista legal, lo que se llama auditoría legal, que también tiene otro componente. Y entonces lo que se decidió fue la contratación de firmas especializadas en asuntos penales y en ese tipo de auditorías legales para que lo hiciera. Se hizo la contratación, investigación que comenzó, aunque ahora es que se ve y aunque que comenzó casi desde finales del pasado año. Pero yo diría que con fuerza esa investigación se ejecutó a lo largo de estos primeros 6 meses. ¿Entiendes? Esos primeros 6 meses en donde equipo de personas con alguna asistencia de funcionarios de la distribuidora, pues estuvieron trabajando minuciosamente, evaluando informaciones, documentos, haciendo análisis y finalmente produjeron un documento querella de más de 300 páginas donde hay con mucha precisión las informaciones de qué consistieron los fraudes cometidos contra las empresas distribuidoras, las 3, porque fue que las 3 empresas distribuidoras fueron esencialmente abandonadas y defalcadas, sobre todo en el caso de este, lo que le redujo sustancialmente sus capacidades operativas. Esas pérdidas que la gente ve, la gente cree que esa pérdida es solo por un problema de gestión, tiene que ver con la gestión. Si hay deficiencia de gestión, como la hubo y como de seguro todavía existe, esa deficiencia de gestión se ve todavía agravada cuando usted no tiene cantidad suficiente de medidores eléctricos, cuando tiene redes de distribución absolutamente defectuosa, cuando los transformadores explotan todos los días. Si no hay, digamos, una infraestructura de soporte del sistema de distribución adecuado, entonces usted tiene mucho más pérdidas. Y si la gestión también está politizada, también la pérdida. Y eso sucedió en las 3 distribuidoras. Las cosas que estamos haciendo nosotros ahora es, por un lado, encargamos a esa firma que hiciera esa evaluación para presentar a la sociedad, y en segundo lugar, ahora mismo, el día de hoy, estamos involucrados en una licitación pública internacional para la compra de medidores, de materiales y equipos de las empresas distribuidoras, porque es nuestro propósito combatir fuertemente las pérdidas y reducir las pérdidas. Nosotros no nos consideramos que hemos fracasado. Si usted ve los indicadores, nosotros hemos reducido los gastos operativos, por ejemplo, en la distribuidora, en alrededor casi, desde enero hasta mayo, en alrededor de 2 millones de dólares mensuales. ¿Y no les afecta a ustedes las supuestas exclusividades que tenían algunos de los suplidores? Bueno, con empresas que vendían productos y servicios que necesitaba. Bueno, nos afecta o nos afectó al sector en el sentido de que el intermediario que tenía la exclusividad como distribuidor local estaba vendiendo el producto muchas veces duplicado. Y entonces eso era una barbaridad. Entonces, hay en eso, tú sabes que lo que se refiere a determinados equipos y productos, hay compañías que utilizan lo que son ataduras tecnológicas, es decir, venden determinados productos que tienen unos mecanismos de funcionamiento que para tú seguir utilizándolo tienes que volver a comprar ellos mismos. Sí, porque no es hay como otro. Una licencia. Es como una licencia, o en este caso también es un tema tecnológico, es decir, el equipo te opera, pero te opera si tú también tienes este otro aditamento. Entonces, si tú tienes miles de equipos instalados así, en esas condiciones, tú te vuelves dependiente un poco de ese productor. Ya, qué bien. Bueno, yo quiero obviamente hablar del sector minero, que es tan fundamental no para la parece economía. Que tú quisieras hablar de eso. Pues, recuérdate que en la entrevista habíamos hablado de que iba a ser sobre el sector eléctrico, pero de yo todos pensé modos, que tu primera pregunta iba a ser de mina. Pero no, el sector minero es tan fundamental para la economía del país, tanto por las exportaciones como por la inversión, la tecnología que tenemos. El vínculo medio ambiente, sector minero, las minas de Cotuí, la explotación posible en San Juan de la Maguana de una mina de oro. ¿Qué tal? ¿Cómo está el Ministerio de Energía y Minas en este momento
con estos procesos. Acaba de hablar de una auditoría de gestión ambiental en Barry, con un sector independiente. Cuéntanos así muy brevemente. No, fíjate, existe en el país una gran preocupación por el impacto ambiental que tiene la explotación minera. Esa gran preocupación o esa preocupación es importante y es legítima, porque no es exclusiva de República Dominicana, ocurre en muchos otros países. Donde quiera que hay proyectos mineros o energéticos, siempre hay un impacto ambiental. Y la gente, a mi juicio, lo que le preocupa es si ese impacto ambiental va a ser una especie más de la sal que el chivo, es decir, si va a ser más negativo que el beneficio que le pueda dar. La forma en que la sociedad ha resuelto ese tema es mediante acudiendo a la técnica y a la ciencia. Entonces yo no puedo decir que tal explotación, que tal proyecto minero va a acabar con tal cosa, el agua, los ríos, la fauna, etcétera, sin presentar que sea una línea o una página de evidencia. Para sostener esa posición hay que hacer una investigación y por eso la ley establece que toda actividad minera que se quiera desarrollar tiene que cumplir con muchas cosas, entre otras, presentar un estudio de impacto ambiental. Yeah. Estudio de impacto ambiental es generalmente muy complejo y muy demandante porque las exigencias son muchas. Y entonces esos estudios de impacto ambiental son evaluados y a partir de las consecuencias que se prevén, se dispone la aceptación o no. Entonces, en el caso de la Barrigol es una empresa minera mundial, tiene un gran emplazamiento en el país, una gran producción, tiene un peso muy elevado en la economía dominicana y ellos entonces tienen la posibilidad de expandir su producción. Para expandir su producción, por qué sé yo, unos años más, alrededor de 10 años más, algo así, entonces la Barrigol necesita construir una presa de cola. Yeah. Las colas no son más que una especie de residuos, es decir, lo que va quedando del proceso de minado, del procesamiento de ese minado para extraer el oro, etcétera, y que contiene elementos diversos, algunos de ellos que pueden ser tóxicos, otros quizás no tan tóxicos, pero todo ese subproducto ya no útil desde el punto de vista de la minería se le llama colas. Yeah. Y generalmente las empresas mineras metálicas lo que hace es que esas colas, en lugar de tirarlas o de dejarla correr, eso está prohibido, lo que hace es que la estancan, es decir, la confinan en un estanque que le llaman presa. Yeah. Y como es un estanque de colas, se le llama presa de colas. Yeah. Entonces, en este caso, en República Dominicana existen ya 3 presas de cola. Está la presa Las Lagunas, está la presa de cola Mejita y está la presa de cola El Yagal, que es la que utiliza actualmente la Barrigol. Lo que quiere decir que no es la primera vez que se construye en el país una presa de cola, simple y llanamente, porque donde quiera que hay un proyecto minero metálico, hay una presa de cola. Eso para está expandir implícito. Las operaciones de Barry por un periodo de tiempo mayor, es necesario construir imprescindible, una presa de imprescindible. cola. ¿Está ubicado el espacio en la provincia? Ese es el tema. La Barrigol propone que sea en una región que queda próxima a Peralvillo, que se llama Cuance, en la provincia de Monteplata, o sea, pertenece a Yamasá, que según ellos es el lugar óptimo para esa presa de cola. Algunos representantes de la comunidad se oponen a que sea ahí, algunos voceros ambientalistas se oponen. La Barrigol hizo una evaluación una vez donde plantea varias opciones, pero para el tamaño de la presa de cola que necesita, y la seguridad en cuanto a la ubicación, ellos consideran que es la mejor. Como hay ese conflicto entre la sociedad o entre sectores de la sociedad y la empresa, y el Estado Dominicano a última instancia tiene que garantizar, por un lado, el desarrollo de las actividades productivas mineras de las empresas legalmente establecidas, sí, pero por otro lado también el medio ambiente y los derechos sociales, lo que nosotros estamos proponiendo es de que mediante una licitación internacional se contrate una firma que haga una evaluación de la región circundante, tanto en Cuance como en otros lugares, para tratar de determinar una ubicación aceptable que cumpla con las condiciones de seguridad, de tamaño,
etcétera, para la presa de ¿Y Cola. sería el Estado, el Ministerio de Energía y Minas, que ubicaría esa empresa y la contrataría? Yo estoy adelantando lo que todavía no ha sido oficialmente autorizado, no me ha sido utilizado totalmente. Yo estoy haciendo esa propuesta al superior gobierno y espero en los próximos días, si no hay ningún inconveniente, el Ministerio de Energía y Minas podría hacer, o el Medio Ambiente, vamos a ver si uno de los dos podíamos gestionar esa propuesta de que se haga esa licitación internacional para que la sociedad tenga crédito respecto, o le dé crédito a lo que de esa evaluación surja. Bien, muchas gracias. Pero en general, Fausto, el país tiene mucho potencial minero. Tenemos una mina con una reserva de 2 millones de onzas de oro ya en Romero, en la provincia de San Juan de la Maguana, que todavía no, por asunto también de incompatibilidad entre lo que ciudadanos quieren, etcétera, no ha podido iniciarse. Y nosotros no podemos esconder el oro, tenemos que buscar la vía de cómo se puede explotar garantizando la integridad del ecosistema. Y esas vías existen, la tecnología, la ingeniería, las exigencias y la presión incluso del Estado y de los ciudadanos acerca de que se observen las medidas necesarias de preservación del medio ambiente, garantizan que se explote el recurso y que no haya efectos irremediables. La mina, la minería, la actividad minera, la riqueza minera, es responsable de una gran parte del desarrollo tecnológico que tenemos hoy. Que uno habla de oro, de plata, de aluminio, habla de electricidad, habla de avance en la medicina. La mayor parte de los elementos utilizados por esos adelantos tecnológicos y médicos procede de elementos mineros. Y segundo lugar, sociedades y regímenes críticos, progresistas, como el de Correa en Ecuador. Y como el de Evo, en Bolivia, no escondieron las minas, la llevaron a un nivel de aprovechamiento superior a todo lo que había pasado en la historia de esos países recientes. Es decir, que el camino no es usted esconder esa riqueza, es ver, buscar la manera inteligente de cómo la aprovecha para el beneficio de la sociedad. Yo me está haciendo recordar un poema de Juan Sánchez Lamut sobre el petróleo dominicano. Húndete más. No salga petróleo de mi patria. No salga petróleo. Así mismo, me está recordando ese poema. Muchas gracias, Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas del gobierno dominicano. Gracias por esta interesante conversación y gracias a los amigos televidentes por acompañarnos en este diálogo bastante amplio sobre el sector eléctrico de República Dominicana. Gracias a ti, Fausto, por la invitación. Hasta luego.